Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase en el curso Género y Deseo, la filosofía de Judith Butler, aquí en Cursa Virtual. La idea es, en esta clase, la número 7, como la próxima, que es la número 8, ya son las últimas dos de nuestro curso de Género y Deseo, es obviamente pensar el último texto que pusimos en la bibliografía, el último libro, que es Deshacer el Género, Undoing Gender, un texto de 2004 de Judith Butler, que yo creo que es interesante, van a ver, porque vamos a volver a algunos elementos, a algunos conceptos que fueron nuestro punto de partida, ¿no? O sea, yo creo que es una buena secuencia, esta la que armamos, y sobre todo un poco del punto de vista de cómo Butler piensa su propio programa intelectual. Van a ver que vamos a retomar cuestiones que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver obviamente con el género, digamos, y finalmente, así fue como titulamos esta clase 7 y la 8, con la sexualidad, sexualidad uno y sexualidad 2, ¿no? A mí me parece que Undoing Gender es una excelente síntesis, ¿no?, de todo el proyecto butleriano y de todas las cuestiones que vimos las clases pasadas, ¿no? Obviamente es un texto, van a ver que es un texto, no es muy gordo el libro, pero sí, obviamente es una sumatoria de capítulos, y como hicimos con los libros anteriores, ¿no? Como hicimos con los anteriores libros, yo les voy a marcar cuáles son los artículos que vamos a trabajar, porque la verdad, obviamente siempre sugiero que lean todo el libro, eso es mejor, pero obviamente por un tema de tiempos, quizá, tienen poco tiempo, tal vez, y quizá lo pueden leer entero más adelante. Vamos a trabajar en esta clase y la próxima clase, sobre todo lo que es la introducción, que se llama Actuar concertadamente, el primer artículo que se llama Al lado de uno mismo, en los límites de la autonomía sexual, el segundo que se llama El reglamento de género, eso lo vamos a ver esta clase, esos tres, introducción uno y 2, lo vamos a ver hoy, y la próxima clase, nuestra octava y última, vamos a ver los capítulos que se titulan El fin de la diferencia sexual, como una pregunta, y la cuestión de la transformación social. Esos dos los vamos a dejar para la clase octava, ¿no? Bueno, vamos a empezar como siempre con mi material de lectura, que obviamente después ustedes van a poder leer, o pueden leer cuando vean este video. Y luego vamos a analizar algunos párrafos que tenemos marcados en el texto. Bien, yo titulé, digo, a mi material de lectura, este, sobre todo en esta clase, la clase séptima, con dos elementos. El primero es una pregunta, que es mi sexualidad, mi entre comillas, y como una pregunta, ¿no? Mi sexualidad. Y la segunda, la noción de reglamento de género, porque me parece que las dos nociones van a ser centrales. Vamos a problematizar esto. ¿Qué es lo que uno dice o qué es lo que se debería entender cuando uno habla de mi sexualidad? ¿Hasta qué punto uno es propietario? ¿Hasta qué punto uno es dueño? ¿Hasta qué punto hay una relación de dominación? ¿Hasta qué punto hay una relación de posesión respecto de la propia, entre comillas, sexualidad? Y esto tiene que ver con algunos elementos que venimos charlando, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, como pensábamos la clase pasada y la anterior, respecto del género, digamos, ¿no? Esa confusión que había y esa aclaración que hizo Butler en los textos anteriores respecto de que el género, si bien es performativo y si bien es un hacer, digamos, no no es algo que dependa de la voluntad personal. O sea, ese es un error conceptual importante que hay que tratar de desterrar, digamos, la idea de que es puramente producto de la autonomía personal, producto de la autonomía singular. No, digamos, uno da cuenta del género, uno es asignado a un género determinado producto de relaciones de poder institucionales y normativas, que es lo que vamos a ver sobre todo en esta clase, el tema de la norma, el tema del reglamento de género. Entonces, vamos a comenzar. Mi sexualidad, ¿qué es lo que uno piensa o qué es lo que se debería pensar o qué es lo que deberíamos pensar nosotros cuando hablamos de mi sexualidad, ¿no? En Deshacer el género, que es un texto de 2004, Butler define el género como un haciendo, ¿no? Esta es otra forma de pensarlo, ¿no? Es decir, así como decíamos que era un acto como es un acto performático, decíamos en las clases pasadas, bueno, acá dice Butler, el género es un haciendo, ¿no? Un haciendo no en soledad, sino relacional. Esto es importante también, digamos. No es que uno
producto de la autonomía, como decíamos, puede autopercibirse como quiera, ¿no? Esa es una visión muy naif que tenemos que tratar de desterrar y que tenemos que problematizar ciertamente en este curso. Entonces, el género es un haciendo, no en soledad, sino relacional. Se trata más de la experiencia de ser desecho que de construcción, ¿no? De ahí viene deshacer, undoing en inglés, ¿no? De ser desecho que de construcción. Este ser desecho, entre comillas, a través de formas normativas, implica dos elementos. ¿Qué es este ser desecho que nos plantea Butler? Por un lado, el deseo siempre requiere el reconocimiento de lo exterior, a mí, y la sexualidad necesariamente nos traslada fuera de nosotros. Estos dos elementos son centrales y recuerden lo que decíamos en la primera clase y la segunda, cuando comenzamos hablando de deseo, ¿no? Ese fue el punto de partida. De hecho, este curso se llama Género y Deseo. Bueno, el deseo requiere del reconocimiento de lo exterior, de lo ajeno a mí. Deseo y reconocimiento, esos son los elementos de Hegel y de Kojev y de los autores que vimos en la primera clase, ¿no? Eh, por tanto, si hay deseo, necesariamente tiene que haber algún tipo de reconocimiento. Y si hablamos de reconocimiento, necesariamente tenemos que pensar en el otro. Y si pensamos en el otro, tenemos que pensar en un esquema relacional. Entonces, no es un acto de soledad o una autosuficiencia o de autopercepción pura, digamos, ¿no? Entonces, el deseo siempre requiere el reconocimiento de lo exterior a mí y, además, este sería el segundo elemento, la sexualidad, ¿no? Perdón, y además la sexualidad necesariamente nos traslada fuera de nosotros mismos. ¿Mm? O sea, indudablemente, cuando uno habla de la sexualidad y habla de actos sexuales, ¿no? Eh, indudablemente ese deseo que requiere o que implica reconocimiento del otro, a su vez se va a concretizar o se va, o uno puede verlo emplazado, uno puede verlo en acto, digamos, en el vínculo con otro o con otra, digamos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? La sexualidad necesariamente nos traslada fuera de nosotros. Por tanto, la relación con el otro, el esquema relacional respecto del género es central, no es un acto solamente, no es un acto solipsista, digamos, ¿no? Define Butler, la sexualidad no es consecuencia del género. ¿M? Y acá hay una cantidad de preguntas que nos vamos a formular. La primera es, ¿soy un género? La segunda es, ¿tengo una sexualidad? ¿Mm? Y acá me interesa esto, ¿no? Que se problematice el tema del ser, ¿no? Soy un género y tengo una sexualidad, o sea, mi sexualidad, ahí como un poco era el punto de partida, es una posesión, es una propiedad, mi sexualidad, es mía, o es algo que en verdad se constituye en relación con otros. ¿Mm? Este es el punto. Y lo del soy también, digamos, soy un género en el sentido de que podemos pensarlo en el orden del ser, o en verdad el ser está constituido por la relación también. Este es el punto, ¿no? Eh, dice, el problema aquí será el carácter de este yo, ¿m? De este mí. El yo que tiene su sexualidad se deshace mediante la sexualidad que afirma tener. El género es para otro y proviene de otro antes de convertirse en mío. Acá tenemos otra pregunta. ¿El género es para otro? ¿Mm? ¿Y proviene de otro antes de convertirse en mío? Bueno, indudablemente, en función de lo que venimos pensando, el género es una asignación. Es decir, uno cuando nace es asignado a un género. Ahí no hay ningún tipo de acto de voluntad. Por tanto, sí, en gran medida pertenece a otro. Ese otro puede ser no una persona singular, sino puede ser un esquema institucional, un esquema, un dispositivo médico, psiquiátrico, jurídico que nos asigna a el género, masculino o femenino. Pero no hay ningún tipo de acto de la voluntad personal, digamos, ¿no? Entonces, por tanto, el género es para otro y proviene de otro antes de convertirse en mío, y probablemente, ¿no? En función de lo que venimos pensando, eso parecería. Precisamente estas preguntas llevan a nuestra filósofa a plantear los límites de la autonomía sexual. Esto es lo que quiero que problematicemos, el tema de la autonomía, los límites, ¿no? Los límites, cuáles son los espacios que limitan la esfera de la autonomía. Mi sexualidad y mi género no son posesiones, más bien son maneras de ser desposeído, de ser para otro. ¿Mm? Es decir, en tanto y en cuanto yo soy asignado a un género por otro, o por una maquinaria, o por un dispositivo, soy desposeído, ¿no? No hay tanto una posesión, soy desposeído. Y la sexualidad, por tanto, es lo mismo, ¿no? En tanto y en cuanto mis actos o mi deseo es reconocido por otro,
Mi sexualidad se determina en relación con otro también. ¿Qué soy? Heterosexual. ¿Qué soy? Homosexual. ¿Qué soy? Bisexual. ¿Qué soy? Fetichista. ¿Qué soy? Sadomasoquista. ¿Qué soy? Bueno, ahí aparece la cuestión, digamos, ¿no? Ese soy se juega en la relación. Entonces, se juega en lo deshecho. De ahí viene un poco el título del libro, digamos, ¿no? Undoing, ¿no? O en el ser desposeído. No soy tanto el poseedor, sino soy desposeído, ¿no? Soy para otro. En este sentido, el nosotros es problemático, más aún hablar de nuestros derechos con lo que ello implica. Por un lado, la autonomía corporal es necesaria, esto es lo que me interesa que pensemos hoy, digamos, ¿no? Porque es problemático y es paradojal, y yo creo que lo plantea muy bien Butler. Digo, por un lado dice, la autonomía corporal es necesaria para reclamar por derechos civiles y políticos necesarios de las minorías sexuales, es decir, son aspiraciones normativas que exigen un reconocimiento legal en el marco de una democracia liberal. Es decir, somos humanos y somos reconocidos como tales por la comunidad política que habitamos, más allá de que estemos de acuerdo o no. No negociamos las normas cuando nacemos, estas son previas y asimiladas forzosamente. Por tanto, no reclamar nuestra inclusión en términos de derechos es estar fuera de todo reconocimiento legal, estatal, social, con la marginalidad y la violencia que ello conlleva, ¿no? Entonces, por un lado, lo que dice Butler es, bien, el tema de la autonomía es complicado. ¿Tiene límites? Tiene límites. El género y el deseo se piensa en relación con otro y son esquemas relacionales, así son. Ahora bien, uno no elige, a ver, si uno nace en sociedades occidentales, ¿no? Latinoamericanas, europeas, uno nace en estados de derecho, digamos, ¿no? Eh, Acá obviamente Butler está hablando respecto a la democracia norteamericana, un estado liberal, ¿no? Algunos cuestionan incluso ese esquema, piensan en términos de una democracia populista. No es el tema del curso problematizar eso, digamos, pero bueno, pensemos en función de Butler, el esquema de cuando habla de democracia liberal es una democracia republicana, división de poderes y reconocimiento de derechos, ¿no? De derechos civiles y derechos políticos de minorías, ¿no? De todo tipo de minorías. Pensemos en la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos, de las mujeres en la década del 60, digamos, y luego, por supuesto, de las minorías sexuales. Ahora, en ese esquema, lo que dice Butler es, la autonomía corporal es necesaria para reclamar por derechos civiles y políticos, por supuesto, digamos, ¿no? Es decir, uno no elige, estemos más o menos de acuerdo, uno nace, si nacemos en estas sociedades, uno nace en este tipo de esquemas de reconocimiento normativo legal. Por tanto, uno podría pensar que es una condición por lo menos necesaria, quizá no suficiente, pero por lo menos necesaria, luchar por tener derechos civiles y políticos. Ese tipo de lucha, ese tipo de búsqueda, es una búsqueda de tipo liberal, en lo político, ¿no? Estamos hablando, no en lo económico, ahí uno puede tener otra posición, digamos, pero por lo menos en lo político es una lucha que tiene que ver con un reconocimiento de tipo liberal. Cuando uno dice liberal, dice de las libertades individuales, civiles, políticas, ¿no? Y eso tiene que ver con la autonomía corporal. Entonces, por un lado, lo que dice Butler es forzosamente, nos guste o no nos guste, ¿no? Para ser reconocidos, volviendo al tema del reconocimiento, como ciudadanos, como habitantes de una sociedad que tiene este esquema normativo, tenemos que buscar la inclusión en términos de derechos, de no solamente el derecho al voto, obviamente que eso ya se ganó, como el derecho a casarse, el tema del matrimonio igualitario, el derecho a la identidad con la ley de identidad de género, el derecho a la adopción homoparental. Bueno, todos esos derechos son derechos civiles y políticos que de alguna manera parten de una noción de autonomía corporal y en un marco de un esquema normativo liberal, nos guste más o menos. Entonces, por un lado, ese nosotros es problemático, pero es una condición necesaria que debemos apelar a ella. Por otro lado, el nosotros de la comunidad LGBT, dice Butler, requiere de una lucha por rehacer las normas a fin de incluir singularidades abyectas y excluidas de toda la definición de lo humano. Este es el otro punto problemático interesante, porque por un lado uno diría, bueno, muy bien, vamos por la inclusión de las minorías sexuales, etcétera, pero por otro lado, el nosotros de la comunidad LGBT implica redefinir el esquema normativo actual. A ver, otra forma de un poco de pensarlo sería, ¿qué es el nosotros? ¿No?
cómo pensamos el nosotros, ¿no? De esta comunidad, particularmente de la comunidad LGBT. ¿Qué incluye ese nosotros, ¿no? Y ahí viene un poco esta cuestión interesante, digamos. Ese nosotros incluye, obviamente, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis. ¿Y qué pasa con todas las singularidades que empiezan a aparecer? Esas singularidades, ¿hasta qué punto, que acá llama Butler abyectas, en el sentido de que son singularidades que ni siquiera son tenidas en cuenta en términos de lo humano, de su humanidad, digamos, ¿no? Cuando uno habla de derecho humano, bueno, ese derecho que se aplica a lo humano implica problematizar qué es lo humano, qué entendemos por humano. Singularidades excluidas de la definición de lo humano, acá Butler plantea lo trans, lo travesti, lo drag, lo bach, lo femme, ¿no? Por tanto, los derechos humanos deben ser reclamados al mismo tiempo que problematizados, según la óptica butleriana. La búsqueda de reconocimiento y garantías contra la violencia en un marco legal no obtura la necesidad de ampliar la definición de humano. Esto es lo que me parece importante, digamos, ¿no? Por un lado lo que dice, bueno, a ver, por un lado, nos guste o no guste, nacemos en un marco de una sociedad, si son occidentales, obviamente en términos de derechos liberales. Entonces, por un lado, uno tiene que buscar ese reconocimiento, uno tiene que buscar ser reconocido estatalmente en términos de derechos civiles y políticos, ¿no? Eso es necesario y eso implica, a ver, esa búsqueda implica necesariamente, digamos, que uno apoye o que uno dé cuenta de cierta noción de autonomía, porque la verdad que esas luchas amplían la autonomía. Si uno puede votar, si uno puede casarse, si uno es reconocido, vuelvo al tema del reconocimiento, es reconocido por el otro, por el Estado sobre todo, y en tanto por el Estado, por los ciudadanos, y tiene los mismos derechos, bueno, es un ciudadano como cualquier otro, es un ciudadano como cualquier otra persona, digamos, ¿no? Si puede acceder, más allá de que ejerza ese derecho o no, más allá de que un homosexual se case o no se case, tiene la posibilidad, en potencia lo puede hacer, antes no lo podía hacer, bueno, y eso implicaba que era un ciudadano de segunda, ¿no? Entonces, este es el punto, esto es lo que quiero que entendamos. Por un lado, eso es necesario y Butler lo apoya, digo, o sea, esa lucha, que es una lucha en términos de derechos civiles y políticos, desde el punto de vista normativo, es liberal y es necesario. Ahora, al mismo tiempo, dice Butler, tenemos que problematizar la noción de derecho humano. O sea, ¿qué tipo de noción, qué tipo de humano es reconocido? ¿Hasta dónde llega el reconocimiento? ¿Se entiende? O sea, el reconocimiento de un gay hombre está aceptado. El reconocimiento de una lesbiana está aceptada. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de singularidades? ¿Qué pasa con lo trans, que todavía sigue siendo complicado de ser reconocido y aceptado en términos de derechos, en términos de derechos laborales, por ejemplo? ¿Qué pasa con otro tipo de singularidades no binarias? Bueno, ahí es donde dice tenemos que ampliar y problematizar la noción de humano. Eh, Eso por un lado. El segundo punto que yo había marcado es la noción de reglamento de género, que tiene que ver con esto también. Dice, Butler se interroga sobre la preexistencia de un género a su regulación. O sea, si preexiste un género previo a su regulación. El género es más bien una consecuencia de la regulación, es una consecuencia de la regla, vale decir, el género es producido por la norma, es producido por la regla, o hay un género previo. Partiendo de Foucault, nuestra filósofa abona la idea de que el poder regulador produce sujetos, ¿no? Esta es la idea que tiene Foucault, la idea de que el poder es productivo. En tanto y en cuanto el poder es productivo, el poder produce por medio de la normalización. Vale decir, ¿qué es la normalización? La aplicación de la norma, de normas institucionales sobre cuerpos, sobre conductas, sobre comportamientos. Por tanto, el poder es productivo desde el punto de vista disciplinario, ¿no? Y desde el punto de vista biopolítico. Y eso implica que el poder produce normativamente. En consecuencia, estar sujeto a un reglamento es estar subjetivado por él. Uno está subjetivado por un reglamento. Devenir sujeto a través de la reglamentación. En este aspecto surge otra crítica de Butler a Foucault. Dice, para el filósofo francés, el poder regulador es histórico y opera sobre el género y la sexualidad, así como sobre otras normas sociales y culturales. Mientras que en la visión butleriana, el género requiere e instituye su propio poder regulador, que es distinto del régimen disciplinario, vale decir, el género es una norma incorporada
al interior de cualquier actor social y que forma parte de toda otra norma social. No es meramente una norma más subordinada al poder regulador Foucaultiano. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Foucault y Butler en este sentido? Bueno, para Foucault, como decíamos antes, el poder es productivo y por tanto el poder produce subjetividad por medio de normas, ¿no? De normas institucionales sobre todo, ¿no? A ver, un ejemplo de esto es Vigilar y Castigar, ¿no? Donde ahí vemos que tenemos una subjetividad que es la subjetividad preso, existe producto del reglamento de la prisión, ¿se entiende? O sea, las instituciones producen las subjetividades que son habitadas o que habitan esas instituciones. Entonces, el poder regulador es histórico y opera sobre el género para Foucault, así como sobre otras normas sociales y culturales, digo, ¿no? O sea, lo que quiere decir, a ver, hay que pensarlo así, si hay que un poco como diagramarlo. Foucault plantearía un poder central, ¿m? Que de alguna manera se aplica o que tiene diferentes modalidades. Una modalidad de ese poder regulador es el género, una modalidad. Pero hay otras modalidades también, digamos, ¿no? Mientras que para Butler, ¿no? Para Butler dice, el género requiere, instituye su propio poder regulador que es distinto del régimen disciplinario, que es el que plantea Foucault, ¿no? Vale decir, el género es una norma incorporada al interior de cualquier actor social y que forma parte de otra norma social. No es meramente una norma más subordinada. Digo, para Foucault, el género era una norma más subordinada al esquema de poder disciplinario, si ustedes quieren, ¿no? Para Butler no, para Butler en rigor el género estaría al interior de todas las normas, ¿se entiende? O sea, para Butler el género tendría mucho más peso desde el punto de vista filosófico, ¿no? O sea, se encontraría al interior de todo tipo de norma social, de todo tipo de norma cultural. ¿M? Mientras que para Foucault, no, para Foucault el género forma parte de un tipo de modalidad de poder y sobre todo es una modalidad de poder de tipo disciplinario. Para Butler, lo que tenemos que pensar es que esa norma de género o ese reglamento de género opera al interior de todas las otras normas, ¿entiende? O sea, opera al interior de todas las otras normas. Para Foucault es una norma más para pensar. Esta producción y regulación de lo femenino y lo masculino se naturalizan determinados comportamientos y actos de manera binaria. Ahora bien, para Butler es importante dar cuenta de la conexión entre la ley simbólica en términos psicoanalíticos, la ley del deseo, el incesto, la prohibición, la edipización, ¿no? Como patrón universal, según Lacan, con la ley social. Reglas de parentesco, relaciones culturales, sociales y de género, visible en el trabajo de Lévi-Strauss. Es decir, lo simbólico recae e influye en lo social. Es decir, esta idea de la ley simbólica, esta noción de edipización, esta noción de castración, digamos, este significante de lo fálico, que nos guste o no guste, está vinculado referencialmente al pene. Esto ya lo vimos en el faro lesbiano, digamos, ¿no? O sea, más allá de que obviamente es un significante, digamos, y que no tiene que ver directamente con el órgano, pero de alguna manera la referencia parte de ahí. Entonces lo que dice Butler es que la ley simbólica en términos psicoanalíticos, que está constituida por la ley del deseo, la prohibición del incesto, la edipización, etcétera, es un patrón, que para Lacan es un patrón universal, es una estructura universal de la cultura, digamos, está vinculada con esa ley simbólica que es estructuralmente del inconsciente, está vinculada con la ley social, ¿no? La forma en que se instituyen las sociedades, con la forma en que se constituyen las sociedades según Lévi-Strauss, ¿no? Es decir, cómo se estructuran las familias, las sociedades, etc. Es decir, lo simbólico recae en lo social. Por tanto, es necesario hacer una crítica a las características simbólicas supuestamente universales. Entonces, lo que va a plantear Butler es, bueno, a ver, si uno quiere criticar, si uno quiere plantear otros esquemas de organización social, familiar, en términos de parentesco, digamos, ¿no? O sea, pensemos en los vínculos de parentesco. Si uno quiere plantear familias homoparentales, si uno quiere plantear familias monoparentales, si uno quiere plantear diferentes tipos de relaciones sexuales, esquemas de adopción distintos, familias ensambladas, etcétera, etcétera, uno tiene no solamente que cuestionar obviamente la estructuración social, o si ustedes quieren la ley social, sino también la ley simbólica que recae y que fundamenta e instituye la ley social. Entonces, habría que atacar o había que
criticar el esquema lacaniano, ese esquema lacaniano, digamos, ¿no? Esas características simbólicas supuestamente universales, eso es lo que va a criticar. Esto está en línea bastante con, y que ya lo mencionamos en una de las clases pasadas, también con la crítica a la epistemología del psicoanálisis que va a ser Paul Preciado, digamos, ¿no? Paul Preciado un poco plantea esto, en el psicoanálisis tienen que criticar su epistemología, esta epistemología basada en estos elementos, la ley del deseo, el incesto, la prohibición, la edipización, que de alguna manera constituyen subjetividades binarias, priorizando lo paternal, porque hablamos de el nombre del padre, priorizando lo paternal, priorizando lo masculino, priorizando lo heterosexual. Bueno, esa epistemología, digamos, que es una epistemología refractaria, es una epistemología que deja un montón de singularidades como abyectas, digamos, tiene que ser reformada. De alguna manera Butler está pensando en este sentido. En esta dirección, digo, haciendo una lectura de las posiciones de Foucault y de François Ebal. François Ebal es un abogado y un filósofo discípulo de Foucault que curó la obra Foucaultiana en el Collège de France, sobre todo sus dichos y escritos, y tiene un gran libro que recomiendo que se llama El Estado Providencia, que hace una lectura, si ustedes quieren, socioliberal, muy interesante de Foucault. Bueno, Butler recupera parte de ese texto y sobre todo otros papers, ¿no? Dos o tres trabajos de Val, respecto a la noción de normalización o de norma, ¿no? Normalización proviene de dos palabras en francés que son normalité y normatif, ¿no? Normalité es una palabra, sobre todo, que aparece hacia 1834 y normatif hacia 1868, ¿no? En tanto operación normalizadora del poder disciplinario y burocrático del Estado, precisamente la constitución del Estado providencial en Francia, acá estamos hablando, en Francia o en Europa, digamos. Hay que pensar que aquí en la Argentina ese Estado vino un poco más tarde, digamos, ¿no? Quizás fin del 19, no mediados, sino fin del, incluso comienzos del 20, ¿no? Eh, esa operación normalizadora del poder disciplinario y burocrático del Estado implica necesariamente la institución de normas, ¿no? La norma en este aspecto es un tipo de regla, es una regla, ¿no? Un modo de producir las reglas y un principio de valoración, es decir, una norma, obviamente lo que está dentro de norma es lo normal, ¿m? Y lo que está fuera es lo anormal, lógicamente, digamos, ¿no? La norma se define también por la exclusión, por lo que deja por fuera. Eh, Ahora, tiene un aspecto que tiene que ver con la regla, ¿m? Y tiene un aspecto que tiene que ver con la normalización en el sentido de la producción de subjetividades, de comportamientos, de conductas que son consideradas normales, o sea, que se ajustan a lo que la norma prescribe, ¿no? Eh, Dice, esta restricción se hallará en el corazón mismo del mecanismo productivo del poder jurídico. La norma performa su función transformadora, vale decir, eh, la norma se ve en acción. La norma se ve en tanto y en cuanto produce, ¿no? La norma, según Eval, no tiene exterioridad. De hecho, tanto lo normal como lo anormal están determinados por la misma naturaleza normativa. Lo anormal es consecuencia de ella. Recién lo decíamos. Finalmente, la norma de género no hará sino determinar los estándares de lo femenino y lo masculino. Obviamente, si vamos hacia la norma de género o al reglamento de género, como plantea Butler, bueno, la norma de género o el reglamento de género determina cuáles son los estándares de masculinidad y cuáles son los estándares de feminidad de alguna manera, ¿no? Así como las desviaciones o disrupciones anormales previstos por el proceso regulador mismo. Acá les doy este ejemplo, ¿no? El ejemplo que da Butler para clarificar esto es el de los niños intersexuales, nacidos con características anatómicas irregulares, que resisten esta normación binaria y que deben ser corregidos, entre comillas, quirúrgicamente, con la finalidad de encajar, entre comillas, en la normalidad determinada masculina o femenina. Es decir, esto también lo vimos en las clases pasadas. ¿Qué pasa con los cuerpos intersexuados? Que es quizá uno de los argumentos, una de las posiciones más interesantes para cuestionar el elemento binario, digamos. ¿Qué pasa con los cuerpos intersexuados que claramente en un esquema normativo binario, masculino-femenino, no encajan, ¿no? Bueno, precisamente como el reglamento es binario, esos cuerpos tienen que ser corregidos de un modo coactivo, quirúrgicamente, para encajar en uno u otro lugar.
¿Mm? En otras palabras, la norma produce cuerpos materiales. Esto es lo que plantea Butler cuando dice que la norma produce. Y los produce literalmente, digo, ¿no? A ver, yo diría que hay dos o tres aspectos acá. Por un lado, cuando dice que en los cuerpos que no son intersexuados, en los cuerpos que nacen con órganos sexuales claramente diferenciados, la norma produce a través de el condicionamiento de conductas y comportamientos o estilos de vida o formas de valoración que son masculinas o femeninas. Esto es evidente, ¿no? Esto es lo que planteamos ya en Gender Travel y demás, que es la idea de que el género es performativo. Bueno, es performativo en tanto y en cuanto nos determina que hay prácticas masculinas y prácticas femeninas. Pero también en los cuerpos intersexuados, ahí ya directamente la norma trabaja sobre la materialidad de los cuerpos directos. O sea, el cuerpo debe ser quirúrgicamente corregido porque se resiste a una lectura binaria. Entonces ya no tiene que ver solamente con la performatividad de una conducta o un comportamiento, ya tiene que ver con la materialidad de un cuerpo, tiene que ver con el físico, con la biología. Entonces, esta pregunta respecto de la preexistencia de un género a su regulación, la respuesta sería no. No. El género existe porque hay regulación, porque hay un reglamento de género. Ahora, una pregunta que uno se podría hacer ¿es posible que no exista algún tipo de reglamento de género? ¿Es posible vivir en una sociedad sin reglamento de género? Parece difícil. Es decir, me parece que la noción de norma, o uno podría decir, a ver, ¿es posible vivir en sociedades sin normas? Y la verdad que no, porque la norma es un esquema de interconexión y es un esquema que permite cierta convivencialidad. Ahora bien, uno podría decir, bueno, en todo caso sería interesante, desde un punto de vista progresista, que la norma vaya cambiando, que la norma se vaya ajustando, que la norma sea transformadora. Esto es lo que decíamos antes respecto al tema de los derechos humanos. Digamos, ¿no? Por un lado dice Butler, bueno, uno nace en este tipo de sociedades y si uno quiere ser reconocido como ciudadano y quiere tener igualdad de derechos, uno debe luchar por esa ampliación de derechos. Pero al mismo tiempo podemos problematizar la noción de derecho humano, qué es lo humano, y eso implica problematizar la noción de norma, eso implica cambiar la noción de norma. Lo mismo podríamos pensar respecto al reglamento de género, digamos, ¿no? Es decir, algún tipo de esquema normativo siempre va a haber. Ahora, lo que podemos problematizar es, bueno, pensemos en un reglamento de género que no sea binario, por ejemplo, ¿no? Que no sea binario. Esta es otra alternativa, ¿no? Eh, bueno, vamos a leer aunque sea algunos párrafos y pensarlos. Esta noción de género desecho me parecía interesante, ¿no? Dice en la página 13, en Actuar concertadamente, en la introducción, dice, los ensayos aquí incluidos representan algunas de mis obras más recientes sobre género y sexualidad. Todos ellos están centrados en la cuestión de qué puede llegar a significar deshacer los restrictivos conceptos normativos de la vida sexual y del género. Sin embargo, de igual forma, estos ensayos tratan de la experiencia de ser deshecho de formas buenas y malas. Considerar el género como una forma de hacer una actividad incesante, performada, en parte sin saberlo y sin la propia voluntad, no implica que sea una actividad automática o mecánica. Por el contrario, es una práctica de improvisación en un escenario constrictivo. Además, el género propio no se hace en soledad, siempre se está haciendo con otro para otro, aunque el otro sea solo imaginario. Esto es importante, esta noción de deshacer porque lo que problematiza acá Butler es la posesión, lo que decíamos antes. Digo, hasta qué punto uno tiene una sexualidad, posee una sexualidad, en tanto y en cuanto esa sexualidad tiene que ser reconocida por el otro, en tanto y en cuanto esa sexualidad es construida también por el acto sexual con el otro. Entonces, ¿hasta qué punto es mío? Si en verdad ese mío o esa mi sexualidad está construida por la mirada del otro o por el cuerpo del otro. ¿Se entiende? Eh, Bien, acá en la página 33, bueno, un poco lo que yo les planteaba, se podría decir entonces que en cierto modo, en cierto sentido, la sexualidad nos traslada fuera de nosotros mismos. Estamos motivados por algo que se halla en otra parte y en cuyo sentido y propósito no podemos capturar plenamente. Esto sucede porque la sexualidad es una manera de transportar significados culturales, tanto a través de la operación de las normas como de los modos periféricos mediante los cuales son deshechas. Bien, el capítulo 1, este ensayo del capítulo 1 es los límites de la autonomía sexual, que es un poco lo que estamos problematizando.
En la página 38 dice Butler, así cuando hablamos de mi sexualidad o de mi género tal como lo hacemos y tal como debemos hacerlo, queremos decir algo complicado. Ni mi sexualidad ni mi género son precisamente una posesión, sino que ambos deben ser entendidos como maneras de ser desposeído, maneras de ser para otro y de hecho en virtud de otro. ¿Mm? Es un término relacional. Esto me parece que ya quedó claro. ¿Mm? Vean, por ejemplo, lo que plantea acá en la página 40. Dice, esto es cierto tanto para los llamamientos hechos por lesbianas, gays y bisexuales a favor de la libertad sexual, como para las reivindicaciones de transexuales y transgéneros a favor de su autodeterminación, como lo es para las demandas de los intersexuados de ser liberados de las intervenciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas coercitivas, así como también para todas aquellas reivindicaciones que exigen la liberación de ataques racistas, físicos y verbales, y para la demanda feminista de la libertad reproductiva. Acá está hablando obviamente de la autonomía de los cuerpos, ¿no? Es difícil, si no imposible, realizar estas demandas sin recurrir a la autonomía. Acá lo reconoce Butler, digo. Todo este tipo de demandas de la liberación de ataques racistas físicos y verbales, la demanda feminista de libertad reproductiva, la ley de interrupción del embarazo, eh, todo este tipo de esquemas de autodeterminación, dice Butler, es imposible de pensarlos sin recurrir a la noción de autonomía, ¿no? Por supuesto. La autonomía corporal, sin embargo, es una vivaz paradoja. Aún así no estoy sugiriendo que dejemos de reivindicar. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Entonces, eso quiero subrayarlo. Este tipo de demanda de búsqueda de derechos civiles y políticos, que es una demanda de tipo liberal en lo político, Butler reconoce que debe hacerse. Ojo, aunque uno problematice, no quiere decir que no deba hacerse o deba buscarse. Son parte de las aspiraciones normativas, dice, de cualquier movimiento que busca maximizar la protección y las libertades de las minorías sexuales y de género, de las mujeres definidas de la manera más amplia, de las minorías raciales o étnicas. ¿Mm? Eh, si lucho a favor de la autonomía, dice más adelante, no debo luchar también por algo más, por un concepto de mí misma como ser que vive invariablemente en comunidad bajo la impronta de otros y que deja también una impronta en ellos de formas que no son siempre claramente delineables, de formas que no son totalmente predecibles, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que yo reivindico la autonomía, problematizo la noción de lo humano o de ese nosotros, digo, de ampliar ese nosotros, de ampliar esa definición de lo que uno podría entender por nosotros, digamos, ¿no? Eh, bien, vamos a la página 55, acá quiero seguir un poco sobre el tema de la autonomía. Dice, si somos reconocibles y entonces no es posible mantener nuestro propio ser y no somos seres posibles, se nos ha anulado esta posibilidad. Pensamos en las normas del reconocimiento como algo que quizá se halla ya en el mundo cultural en el cual nacemos, pero estas normas cambian y con los cambios de estas normas llegan cambios sobre lo que se considera y lo que no se considera reconocible como humano. Esto que decíamos antes, digamos, ¿no? Al mismo tiempo que buscamos esas aspiraciones normativas, debemos problematizar lo humano. Para ampliarlo precisamente. Bien, esto lo vamos a pasar porque ya más o menos creo que quedó claro, ¿no? Y vamos a el capítulo 2, reglamento de género, ¿no? La página 68 y 69, ¿no? Dice lo siguiente, dice, después de todo, ¿hay un género que preexista a su regulación, esto que decíamos antes? ¿O el caso es más bien que al estar sometido a la regulación, el sujeto del género emerge al ser producido en y a través de esta forma específica de sujeción? ¿Mm? Al tratar de la sujeción y de la regulación, es importante tener en cuenta al menos dos advertencias derivadas del pensamiento de Foucault. El poder regulador no solo actúa sobre un sujeto preexistente, sino que también labra y forma al sujeto. Además, cada forma jurídica de poder tiene su efecto productivo. 2. Estar sujeto a un reglamento es también estar subjetivado por él, es decir, devenir como sujeto precisamente a través de la reglamentación, ¿no? Esto es un poco lo que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Eh, Vamos hacia, acá está lo de la ley simbólica, pero esto me parece que quedó más o menos claro
Espero que haya quedado claro, si no obviamente me dicen, ¿no? Eh, Quiero leerles, aunque sea esta parte de la página 81, donde hay una cita de Val, de François Val, ¿no? Dice lo siguiente, en la página 81, dice, Eval busca una definición más ajustada de la norma con el fin de abarcar tanto su capacidad de regular todos los fenómenos sociales como los límites internos que acotan cualquier reglamento de este tipo. Eval declara, y lo cito, ¿qué es exactamente una norma? Esto es un paper que está atrás, que está la referencia atrás, que se llama norms, ¿no? Normas. Dice, ¿qué es exactamente una norma? Es la medida que simultáneamente individualiza, posibilita la individualización incesante y hace posible las comparaciones. La norma es lo que hace posible la indefinida localización de espacios que se distancian y reducen cada vez más y al mismo tiempo asegura que estos espacios nunca encierren a nadie de tal forma que se cree una naturaleza específica para él, ya que estos espacios individualizadores no son más que la expresión de una relación que tiene que ser vista de forma indefinida en el contexto de otras relaciones. ¿Qué es entonces una norma? Un principio para la comparación, una medida común que se instituye como mera referencia del grupo consigo mismo, cuando el grupo solo tiene relación consigo mismo, sin una referencia externa, sin verticalidad. Entonces, ¿qué es una norma? Es una unidad de medida, ¿no? Es un principio para la comparación y que establece un patrón de, eh, obviamente, de lo que se circunscribe a lo que esa norma prescribe y de lo que esa norma excluye. Pero es una forma de determinar, digamos. Ahora, según Eval, vean lo que dice Butler, Foucault añade lo siguiente al pensamiento sobre la normalización. La individualización normativa no es exterior. La naturaleza de lo anormal no es diferente de lo normal. La norma o el espacio normativo no tiene un exterior. La norma integra cualquier cosa que pueda intentar ir más allá de ella. Nadie, nada, cualquier diferencia que puede mostrar puede nunca afirmar ser externos o que posee una alteridad que de hecho les convertiría en otro. Digo, o sea, lo que queda por fuera de norma, lo anormal, de alguna manera se define en función de la norma. Entonces, si redefinimos la norma, también redefinimos lo normal y anormal, ¿se entiende? O sea, lo anormal no es de una naturaleza distinta a lo normal, porque está definido producto de lo que la norma prescribe, ¿se entiende? O sea, la norma prescribe, o sea, impele a que las conductas o los comportamientos, o en este caso el género, tiene ciertas características. Bueno, lo que no se ajusta a eso queda por fuera, por tanto es anormal. ¿Mm? Ahora, ¿eso lo podemos modificar o eso se puede modificar socialmente? Por supuesto, pero el hecho de establecer un esquema normativo siempre va a implicar algo que queda por fuera. ¿Mm? Así opera la norma, ¿no? O en todo caso puede haber gradaciones de la norma, ¿no? A lo que está más, a lo que se ajusta más y a lo que se ajusta menos, a lo que se ajusta en parte y a lo que no se ajusta en parte. ¿Mm? Pero así opera un poco la norma, digamos, ¿no? Bueno, todo este capítulo es muy interesante, este reglamento de género, y yo había marcado además otra cita que no es de estos artículos que yo les mencioné de la clase de hoy, pero para ir cerrando la clase, de otro artículo también de Undoing Gender que se llama Desdiagnosticar el género, y esto se los quiero leer también respecto de lo trans, me parece interesante, ¿no? Y con esto vamos a cerrar de a poco. Dice la página 130-131 de Desdiagnosticar el género. Dice, desde el punto de vista de individuo, se puede considerar la diagnosis como un instrumento para promover su autoexpresión y su autodeterminación. De hecho, puede considerarse como uno de los instrumentos fundamentales para realizar una transición que convierta la vida en habitable y que proporcione las bases para florecer como un sujeto encarnado. Por otra parte, el instrumento toma una vida propia y puede funcionar para hacer la vida más difícil a aquellos que sufren siendo patologizados y a aquellos que pierden ciertos derechos y libertades, incluyendo la custodia de los niños, el empleo y la vivienda, debido al estigma asociados a la diagnosis, o dicho de forma más precisa, a causa del estigma que la diagnosis refuerza y promueve. ¿Mm? Eh, Más adelante dice, sin embargo, contamos con un argumento importante
que se plantea desde la perspectiva de la libertad. Es importante recordar que las formas específicas que toma la libertad dependen de las condiciones sociales que rigen las opciones humanas en un determinado momento. Aquellos que afirman que la transexualidad es y debería ser una cuestión de elección, un ejercicio de libertad, sin duda tienen razón. De hecho, los diversos obstáculos que plantean los psicólogos y psiquiatras profesionales no son una forma paternalista de poder mediante la cual se suprime la libertad básica. Perdón, son una forma paternalista de poder mediante la cual se suprime una libertad básica. Una aproximación libertaria y la transformación sexual subyacen alguna de estas posiciones, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, esto es un poco la tensión que analizamos en toda la clase, que implica los límites de la autonomía, ¿no? O sea, por un lado, la autonomía tiene límites, sí. Por un lado, la autonomía tiene que ser problematizada, sí, pero por otro lado también tiene que ser reclamada cierta autonomía corporal y de decisión personal, porque, bueno, para buscar derechos personales, y eso implica afirmar cuerpos singulares, y por otra parte, también respecto de el ejercicio, por ejemplo, de la transexualidad, digamos, como plantea acá Butler, debería ser una cuestión de libertad de elección y de voluntad, y sí hay una esfera de voluntad, digamos, ¿no? Cuando un cuerpo, cuando una singularidad, cuando un sujeto voluntariamente quiere, por ejemplo, hacerse una operación de reasignación de sexo, quiere cambiarse el documento, todo eso implica actos de voluntad individual. ¿Mm? Entonces, y son actos en términos libertarios incluso, ¿no? Richard Green, presidente de la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association y firme defensor de los derechos de los transexuales, incluye el derecho a ser padres. Respalda este argumento como una cuestión de libertad personal y de intimidad. Cita a John Stuart Mill cuando escribe que él defendió con tesón, John Stuart Mill, si no lo conocen, un gran filósofo político, utilitarista, liberal, progresista del siglo XIX, digamos, ¿no? Que además fue uno de los primeros filósofos feministas, él y su mujer, digamos. Defendió con tesón que los adultos puedan hacer con sus cuerpos lo que deseen, siempre que no causen daño a otros. Por tanto, si el tercer género, el transexual o el futuro individuo amputado de alguna extremidad pueden continuar cumpliendo con sus responsabilidades sociales después de su cirugía, entonces las solicitudes de cirugía no son un asunto de la sociedad. Aunque Green hace esta afirmación, que él llama filosófica, señala que entra en conflicto con la cuestión de quién pagará las operaciones quirúrgicas y de si la sociedad tiene la obligación de pagar un tratamiento que está siendo defendido con una cuestión de libertad personal. Bueno, este es otro debate, es un debate interesante, digamos, ¿no? Pero no es el tema, no es lo que estamos pensando acá en este curso, digamos, ¿no? O sí, pero de manera colateral. Pero yo quería, sobre todo, esto se los leí respecto de, para problematizar todavía un poquito más la cuestión de la autonomía. O sea, se ve, hay un elemento, sobre todo en este texto de Butler, que uno podría llamar liberal en términos políticos o civiles o en términos normativos. O sea, buscar la autonomía, buscar ampliar derechos, plantear la cuestión de la soberanía sobre nuestros cuerpos, son demandas de tipo políticamente liberal. Ahora, al mismo tiempo que hacemos eso, porque uno habita estas sociedades, al mismo tiempo podemos problematizar, reflexionar, ampliar la esfera de lo humano, que entendemos como lo humano de ese derecho que buscamos ampliar. ¿Mm? Porque a veces la concepción que se tiene sobre lo humano es una concepción muy cerrada. Habría que ampliar qué es lo que se entiende como qué tipo de subjetividad se entiende como partícipe de lo humano que se busca reivindicar. ¿Se entiende? Esta es un poco la idea. En el fondo yo creo, y acá dejamos, porque la próxima vamos a seguir con estos dos capítulos, en el fondo yo creo que lo que hay, lo que sucede, lo que plantea Butler es, volviendo al punto de partida, es el tema del reconocimiento y del deseo, que es volver un poco a Sujetos del Deseo, el primer libro de Butler, digamos, ¿no? La idea de que no hay deseo sin reconocimiento del otro. Ahora, si esto lo trasladamos a la esfera política, el reconocimiento tiene que ver con un reconocimiento normativo, nos guste o no, las sociedades operan por normas. Entonces, un reconocimiento normativo en términos de acceder a derechos y también a obligaciones, digamos, ¿no? Entonces, este es el elemento central. Ahora, al mismo tiempo que buscamos eso, también sería interesante, o es necesario, según Butler, eh,
redefinir la noción de lo humano, o qué tipo de subjetividad es incluida en la norma, porque hay subjetividades de segunda, por así decir, todavía, por supuesto que las hay, ¿no? Este es el punto. ¿Mm? Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir obviamente en la próxima clase, en la clase octava, nuestra última clase de este curso que yo estoy disfrutando mucho, espero tanto como ustedes, de Judith Butler, que va a ser sobre estos dos capítulos, ya se los anticipo por si los quieren leer anticipadamente, es mejor todavía. El fin de la diferencia sexual, como pregunta, el 19, eh, perdón, el 9, no el 19, y la cuestión de la transformación sexual, que los vamos a ver la próxima clase. Bueno, obviamente los invito siempre, todo material que quieran sumar al foro interactivo, preguntas, dudas, diálogo entre ustedes, es el territorio de autonomía, hablando de autonomía para que se expresen con libertad. Así que úsenlo, ¿no? Eso es lo que sugiero. Y cualquier consulta, por supuesto, responderé lo más pronto que pueda. Les mando un abrazo y seguimos la próxima clase.